Hola a todos, bienvenidos a Asegurados. El día de hoy tengo el gusto de poder traerles a ustedes un tema de vital importancia, y no solamente para los hondureños, sino que para la humanidad. Y es que alrededor de los años es impactante cómo se ha alterado el clima, y no solamente el clima, sino también el aire que respiramos día a día. Para poder hablar más del tema y pues que nos expliquen mejor acerca de todo esto, traemos a un experto en meteorología, al ingeniero Francisco Argeñal. Él es el experto en meteorología y director de SENAOS en la Comisión Permanente de Contingencias COPECO. Ingeniero, bienvenido a Asegurados. ¿Qué tal está? Muy bien, muchas gracias por invitarme a este espacio y poder compartir algunas experiencias y hablar de un tema tan importante como es el calentamiento global, el cambio climático, sus impactos en Honduras y de qué manera se puede hacer una gestión del riesgo ante el riesgo climático, valga la redundancia. Sí. Ingeniero, para poder empezar a hablar acerca de este tema, quería saber si me puede explicar a mí y también a toda nuestra audiencia, qué es el calentamiento global y también qué es el cambio climático. Bueno, el calentamiento global es un incremento en la temperatura media mundial que se ha estado observando y que la Organización Meteorológica Mundial, a través de su red de observaciones, había identificado que en los últimos años se mostraba un incremento que había que tenerle cuidado a finales de los 80 y que dio paso a la Convención Marco de Cambio Climático, porque este calentamiento nos va a estar originando cambios en el comportamiento del clima a nivel mundial. Cada vez vamos a tener temperaturas más calientes durante la mañana, por ejemplo, cambios en el patrón de los vientos, cambios en el patrón de la distribución de la lluvia, cambios en todos los fenómenos meteorológicos que afectan el mundo y también, lo más importante para nosotros, nuestra región. Interesante, porque bueno, yo estaba diciendo aquel día que últimamente siento que estamos más cerca a lo que es el clima de un desierto, por ejemplo, por el día que el calor extremo y por la noche fresco. Uno no sabe qué ponerse cuando uno sale, al final de cuentas, si una camiseta, si saca el paraguas, o si va a llover, o va a hacer mucha calor, no se sabe. Sabemos que estos tipos de fenómenos trae consigo un clima que, bueno, es totalmente impredecible. ¿Cómo esto puede llegar a afectar a nuestro país? Bueno, hemos ya observado algunos patrones. Por ejemplo, la temperatura de las mañanas ahora se ha incrementado más rápido que la temperatura de las tardes. Esa es una señal que tenemos un problema de alta concentración de gases de efecto invernadero sobre nosotros, y Honduras y la región centroamericana no está considerado como países que generan o emiten gases de efecto invernadero a la atmósfera en la cantidad de como lo hacen los países desarrollados. Y a pesar de eso, entonces nos muestra que sí estamos teniendo efectos de un problema ambiental del cual nosotros aportamos muy poco, y que los que más aportan, pues esa distribución o esas emisiones se están distribuyendo a nivel del planeta de manera igualitaria debido a la circulación de los vientos que se encargan de distribuir toda esta contaminación a nivel global. ¿Considera usted entonces, ingeniero, que Honduras es un país vulnerable, tal vez, en cuanto a estos fenómenos climáticos que estamos recibiendo? Claro, usted puede platicar con personas mayores, a mí incluso, y ellos le van a decir que antes, por ejemplo, la gente se quitaba la chumpa en Tegucigalpa a las 10 de la mañana y la usaban casi todos los días. Sí. Ahora es raro que usted mire a alguien usar chumpa y si se la coloca ya después de las 8 de la mañana ya no soporta andarla puesta. Esos cambios se han estado dando en el país. Antes también llovían más días en el año, y ahora se ha mostrado que está lloviendo menos días en el año, y la lluvia que antes caía en 2 horas o en 3 horas ahora cae en media hora. Entonces esa forma de distribución de la lluvia no permite que el agua penetre en la profundidad del subsuelo y que mantenga un nivel base durante la época seca en los niveles de los ríos, por lo que los ríos ahora se secan bastante rápido, y así hemos tenido informes, por ejemplo, ahorita problemas serios de agua en Santa Bárbara, en La Ceiba, en Olanchito, en varias ciudades donde tenemos pocas lluvias en los últimos meses, y con las lluvias que se dieron el año pasado, que fueron bastante bajas, pues eso nos está dando ese tipo de problema. Es algo que se va a volver más recurrente con el cambio climático, y de esa manera es como nos estamos viendo afectados en este momento. O sea, es que entiendo que
últimamente estas lluvias literalmente son como superficiales, no caen como a profundidad a la tierra. Ahora, ¿cómo afectan estos embates naturales no solamente al desarrollo, sino que a la estabilidad social de nuestro país? ¿Cómo cree que podría estar afectando esto? Bueno, si usted se fija, por ejemplo, estos problemas se tienden a agravar con el futuro. Por ejemplo, en pantalla tenemos en este momento los escenarios de cambio climático a futuro. Sí. Y se observa, este es el gráfico que corresponde al comportamiento de la lluvia en el futuro, cómo se va a comportar. Y aquí miramos, por ejemplo, cómo es la tendencia de los días con lluvia, cómo tienden a decrecer en el paso del tiempo. Vamos a tener que cada año esta tendencia se vuelve más negativa, es decir, vamos a tener cada vez menos días con lluvia durante el año en la medida que avancemos en el tiempo. Y aparte de eso, esta lluvia, como le mencionaba antes, se va a dar en poco tiempo. Entonces, esto si tenemos un cultivo y no tenemos sistemas de cosecha de agua, se va a volver un problema grave. Ya no vamos a poder siquiera sembrar durante la época lluviosa, porque los periodos largos sin precipitación de lluvia van a causar problemas en los cultivos. Incluso podríamos tener riesgo de no solamente pérdida de rendimiento, sino que incluso pérdida total en los cultivos debido a los procesos que se podrían dar con la lluvia. Y si miramos por el otro lado, pues también el cambio climático nos está diciendo que cada vez somos más vulnerables a los impactos que nos dejan los ciclones tropicales. Históricamente, Honduras es el país de Centroamérica que más impactos recibe de ciclones tropicales. Por lo tanto, tenemos que prepararnos para esto. Si nos dicen los científicos de cambio climático que los huracanes se están volviendo más intensos cada año, eso nos está diciendo que podríamos, cada año tenemos mayor vulnerabilidad ante estas amenazas, porque la población está ahí mismo, ahí donde está siempre. Las áreas de producción están ahí mismo. Y entonces, si voy a incrementar la amenaza, me estoy volviendo más vulnerable y más expuesto. Entonces, aquí tenemos históricamente los daños que nos ha ocasionado el huracán Mitch, por ejemplo, que nos hizo retroceder en la economía más de 25 años. Y tenemos algunos gráficos, por ejemplo, del huracán, de los impactos que nos dejó el huracán ETA durante el año 2020, donde tenemos zonas productoras en el Valle de Sula principalmente, que se perdieron casi todos los cultivos. Y ante estos escenarios así es que debemos de prepararnos con más obras que nos permitan mitigar el impacto de estos ciclones, o también tomar medidas. Entre esas medidas, no solamente eso, sino que también hablar de transferencia del riesgo. Me pareció curioso decir de que podemos vernos atacados por muchos lados acerca de todos estos tipos de fenómenos, pero los hondureños nos seguimos manteniendo en el mismo lugar. Sí. ¿Qué cree que podamos hacer? En este caso, ¿qué podemos hacer para revertir este tipo de fenómenos? Bueno, recientemente tenemos un problema a nivel de la región, que es esta capa de humo que nos está afectando en este momento. Eso se debe a una mala práctica agrícola que tenemos, donde quemamos para sembrar. Esa no es una práctica amigable con el ambiente, no es sostenible. Porque aparte que estoy emitiendo dióxido de carbono, que no se considera como una fuente de emisión quemar pastizales, porque luego se vuelve a capturar eso cuando empiezan las lluvias. La misma cantidad que estamos emitiendo se vuelve a capturar luego. Estos procesos sí nos impactan cuando el incendio trasciende la parte agrícola y va a dar a la parte forestal, porque ahí sí estamos perdiendo pulmones, productores de oxígeno que tenemos en el planeta, naturales, y estamos reduciendo el área de captación de dióxido de carbono, que es un gas que está calentando la tierra. Entonces, esas prácticas tenemos que abandonarlas. Esa es una de las formas que podemos contribuir nosotros, y no solamente es abandonar la práctica, sino que también tratar de recuperar el daño que le hemos hecho a las cuencas. Tenemos que reforestar y tenemos que evitar la tala del bosque, y más bien tenemos que trabajar más en el proceso de reforestación y cuidado de nuestras cuencas. Y estamos viendo cómo esto viene a impactar no solamente a simple vista, que estamos viendo hasta esa capa de humo muy fuerte, sino que también puede llegar a afectar la salud, me imagino, de los hondureños. Claro, hemos escuchado a los médicos, a los especialistas, a los neumólogos, incluso a los neurólogos hablarnos de alteraciones en los sistemas nerviosos, de hablarnos de
de que estas partículas de menores de casi, bueno, de 2.5 micras de diámetro son capaces de entrar en nuestro sistema circulatorio y así dañarnos los órganos, y no solamente los órganos linfáticos, sino que también nuestro sistema nervioso. Entonces tenemos que trabajar más con esto, porque ese es un problema que cada año tenemos grandes pérdidas de bosque por quemas, y también tenemos siempre producción de esto, que se agrava cuando tenemos algunas condiciones atmosféricas como la de este año, o como la que tuvimos en el 2005, que tuvimos un problema similar al que tenemos actualmente, donde casi todo el humo no se movía, se mantenía concentrado cerca del suelo y nos ha afectado la salud a los hondureños. La solución para esto, ingeniero, estábamos hablando un poco acerca de esto tras cámaras, tenemos que esperar que llueva. Sí, hay que esperar que llueva y obviamente el evitar que haya más quemas, ¿verdad? Por supuesto, eso es lo más importante, evitar que haya más quema. Ingeniero, estamos viendo cómo está afectando actualmente todo esto y qué tipo de acciones podemos tomar en ese momento. Pero ¿qué acciones también podemos tomar para poder prevenir? Porque claramente pueden venir huracanes, pueden haber sequías y todo eso, pero para prevenir de que nos volvamos más vulnerables con el tiempo, ¿qué podemos hacer? Lo principal es empezar a reforestar las cuencas, porque de esta manera yo tengo como una esponja que absorbe la lluvia, no la deja que baje rápidamente a las partes bajas de las montañas donde están las ciudades. Y entonces eso me permite que las quebradas no traigan crecidas tan fuertes o tan violentas y tan repentinas hacia la parte baja, que ponen en riesgo a la población cuando tenemos exceso de lluvia. Y además, estas plantas nos ayudan a retener la humedad, de manera que si tengo 5 o 10 días o 20 días sin lluvia, que es lo que se espera con el calentamiento global en el futuro, no se seque el río tampoco. Entonces, eso es el principal. Por otro lado, también tenemos que trabajar más en técnicas más amigables, o sea, olvidarnos de la quema, olvidarnos también de utilizar muchos agroquímicos en procesos agroindustriales, y también es muy importante trabajar en el mejor uso del suelo. Zonas que no son, que son vulnerables a inundaciones, cuando tenemos altas precipitaciones, hay que dejar de habitarlas y habitar lugares más seguros contra inundaciones, y lugares también más seguros contra deslizamientos. Eso se puede hacer si damos una aplicación a la ley de ordenamiento territorial, por ejemplo. Y trabajar más en la parte de la gestión, y pensar que los problemas del clima se van a agravar cada vez que pasen los años. Por lo tanto, es algo irreversible. Aunque reforestemos todo el planeta en este momento, los cambios los vamos a ver dentro de 20 o 30 años, no los vamos a ver de inmediato. Entonces, es algo que tenemos que trabajar muy fuerte para ver qué le vamos a heredar a nuestras familias. Y pronto también, que tenemos que actuar ya, porque si queremos ver resultados en un tiempo, tendríamos que estar actuando ya en ese momento. Claro. Y incluso podemos hablar de la gestión del riesgo y hablar de la transferencia del riesgo. Por ejemplo, si para no perder, si sos un productor de mediana o gran escala, y si no quiere perder, lo que tiene que hacer es tomar medidas de mitigación, construcción de bordos, y también incluso podría hacer compra de seguros para protegerse en caso de tener un evento extremo que ponga en riesgo su producción o su inversión, y hacer la transferencia del riesgo. Eso se llama transferencia del riesgo, y de esa manera se pueden aprovechar algunas buenas prácticas. Hablando de ese último punto que usted mencionó, a eso iba, ¿cómo cree que juega toda empresa aseguradora en toda esta problemática? Bueno, entendemos que para la parte de la transferencia del riesgo se ha hablado bastante a nivel internacional. Los países desarrollados se han comprometido de alguna manera a promover esto. Hay algunas buenas prácticas ya en la región centroamericana. Tenemos un riesgo en el Caribe. Tenemos un tipo de seguro en el Caribe que se llama aseguramiento contra catástrofes en el Caribe, que es el CRIF. Estos venden a los gobiernos seguros para tratar de tener fondos frescos al momento de tener una catástrofe. ¿Están listos? Sí. Ya, por ejemplo, si hubiéramos tenido un seguro contra inundaciones fuertes, hubiéramos tenido
reembolsos por ser parte de seguros después de ETA y después de IOTA. Entonces, eso para tener una idea, porque eso nos causa grandes pérdidas a los hondureños. Al Estado, las pérdidas en infraestructura son enormes. Eso nos permitiría recuperar la parte de infraestructura, que prácticamente es la forma más rápida de promover el desarrollo económico de un país. Si hablamos de producción, la cosecha, cómo mover las cosechas de los cultivos, en el caso de café, por ejemplo, o cómo recuperar rápidamente los sembradíos de camarón que tenemos en algunas zonas del país, o las lagunas donde se siembran tilapias, y todas las fuentes de energía de los procesos agroindustriales principalmente, y no solamente eso, sino que el sistema de transporte y toda la economía hondureña se mueve a través de tener una buena infraestructura. Y la infraestructura, no solamente estamos hablando de obra gris, podemos hablar también de infraestructura de comunicaciones, que también se ven bien afectadas cuando tenemos este tipo de catástrofes, y también tenemos problemas de pérdida de conducción de energía, que también es un motor muy importante para los procesos productivos. Me parece interesante también ese punto, porque a veces podemos estar día a día en nuestros asuntos, pero no estamos viendo cómo esto puede llegar a impactar, no solamente, como decimos, con esta densidad alta que hay de humo, sino de que afecte nuestra salud, sino que puede llegar a afectar también hasta nuestra economía. Y imagínense que hayan bastantes pérdidas de todas las siembras y todo eso, cómo puede afectar no solamente a las personas del campo, sino que todo esto viene a aumentar a los productos, el precio de los productos. Entonces también el de uno mismo viene a ser afectado a nuestra bolsa. Claro, todos los problemas ambientales tienen consecuencias. Por ejemplo, ahorita el problema del humo. El humo nos está cerrando los aeropuertos. Si cierran los aeropuertos, hay productos que se van por cargas aéreas que tienen que llegar rápido a su destino, porque si los manda por barco se descomponen. Entonces, todo eso afecta a los procesos de producción, y aparte de eso también los inversionistas, el sector turismo se ve afectado, y hay muchas cadenas económicas asociadas a estos que se refleja en una pérdida de valores económicos para toda la población. Ingeniero, si pudiera decirle algunas palabras a la población hondureña para poderle crear conciencia acerca de la importancia de educarse acerca de este tema y de la importancia de preservar el ambiente, ¿qué les diría? Bueno, recordarles que Honduras es el país más vulnerable de Centroamérica y de los más vulnerables a nivel mundial ante el calentamiento global, ante el cambio climático. Y el cambio climático es una realidad y nos está afectando. Cada año nos va a afectar más. Así que tenemos que empezar a iniciar tareas o actividades de adaptación al cambio climático. Esa adaptación pasa por obras de mitigación para crecidas, obras para manejo del agua, para las cosechadoras de agua, para garantizar la producción nacional, también reforestar los bosques hondureños para tener esas fuentes de agua que nos ayuden a tener ríos con agua corriendo durante casi todo el año, y también empezar a trabajar en uso de especies más resistentes a altas temperaturas, más resistentes a periodos más prolongados de días sin lluvia, para no vernos afectados. Y también pensar en la transferencia del riesgo. La gestión del riesgo climático es algo que tenemos que trabajar en Honduras, porque somos el país más vulnerable, y tenemos que aprender entonces a que tenemos que hacer varias tareas de mitigación. La mitigación pasa primero por la organización de la comunidad, por la organización de los productores, para poder tomar acciones conjuntas que abaraten la toma de medidas que deben de cubrir prácticamente un buen sector de la comunidad, porque el cambio climático no es que afecta a una persona y a los demás no, nos afecta a todos por igual, y por lo tanto tenemos que trabajar en eso. Y en la transferencia del riesgo, pues que va de comprar seguros para también garantizar la producción, para garantizar que no va a tener pérdida más bien en sus sistemas de producción, una vez que se vea afectado por un fenómeno que nos provoca sequías prolongadas, como el fenómeno del Niño, o
fenómenos que están relacionados con exceso de lluvias, más relacionados con la niña para nuestra región centroamericana y nuestro país. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero Francisco Argeñal. Él es el director de Senados Copeco. Muchas gracias por toda la información, por su disposición y por estar acá el día de hoy con nosotros. Con mucho gusto. También a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast Asegurados como contribución a toda la población. Y recuerden, Seguros Equidad, más que seguros.